Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente aquí, Gustavo habla en el Árbol de la Vida. Eh, Hoy vamos a continuar con el primer capítulo de Nefi, perdón, el primer Nefi, capítulo 11 y 12. Am, Vamos a esperar la entrada de nuestra invitada. A ver si puede, ahí está. Am, si no sé, si me escuchas. Aquí estoy, Ah, bien, a ver si podés poner la imagen, podemos verte la imagen. aquí voy. Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo están? Bien, aquí estamos, vamos a largar con el primer EFI, capítulo 11 y 12. Vamos a Ujú. continuar Sí. después en los capítulos anteriores, Nefi habla acerca de la visión que el padre tuvo del árbol de la vida. Ahora Ujú. vamos a tocar algunas interpretaciones y algunos pensamientos, algunas ideas eh, para que nuestros hermanos puedan seguirnos. Sí. Eh, Vamos a- para introducirnos, Ujú. vamos a leer el capítulo 10, ¿sí? De primer Nefi. Vamos a leer los últimos tres versículos. Ok. Entonces, vamos a leer 20, 21 y 22, donde dice, recuerda, pues, oh hombre, que todos tus hechos serán traídos a juicio, por lo que si habéis procurado hacer lo malo en los días de vuestra aprobación, entonces os halláis impuros ante el tribunal de Dios, y ninguna cosa impura puede morar con Dios. Así que debéis ser desechados para siempre. Y el Espíritu Santo me da autoridad para que declare estas cosas y no las retenga. Palabras muy Eh, firmes de Nefi, ¿no? sí, él aquí nos recuerda que después que él habla de la visión de su padre, él nos hace un recordatorio para que nosotros le demos mucha importancia a lo que él estaba escribiendo. Ujú. Que no lo tomemos tan livianamente todo lo que él estuvo escribiendo y contando de la visión de su padre. Y ahí pasamos al capítulo 11. Vamos a leer el versículo 1 en el capítulo 11. Ujú. Si quieres leerlo y de paso hacemos alguna reflexión o alguna Sí. idea de eso. Ujú. En realidad, aquí en el capítulo 11 es donde él empieza con Ujú. su visión en la que el Señor le da la interpretación del sueño. La interpretación, exacto. Ujú. Entonces, en el versículo 1 dice, pues sucedió que después que hube deseado conocer las cosas que mi padre había visto y creyendo que el Señor podía hacérmelas saber, mientras estaba yo sentado reflexionando sobre esto, fui arrebatado en el espíritu del Señor. Sí, hasta una montaña extremadamente alta que nunca había visto y sobre la cual nunca había puesto mis pies. A mí me encanta este versículo. Hace mucho tiempo entendí que Nefi nos está dando aquí la clave de cómo recibir revelación personal, Exacto. porque sabemos que cuando él dice que él deseó, lo Ujú. primero que él hace es desear, que es lo que el ángel después le pregunta, ¿qué deseas? Y él ya lo había, exactamente, él ya lo había pensado porque él ya había deseado, o sea que cuando el ángel le pregunta, él sabe exactamente qué contestarle, porque él ya había deseado ah, ver las cosas que el padre había visto, o mejor dicho, conocer las cosas que el padre había visto. Pero también dice creyendo que el Señor podía hacérmela saber. Él tenía fe, él creía de que el Señor en realidad podía hacerlo si él lo pedía con fe. Y otra cosa que me encanta que dice, mientras estaba yo sentado reflexionando sobre esto. Ujú.
se tomó el tiempo de sentarse tranquilo para poder pensar, porque reflexionar sabemos que también puede significar pensar o meditar sobre todo lo que el padre había visto. Entonces, qué importante, ¿no? El desear, el Ujú. tener fe y sentarse, o mejor dicho, tomarse el tiempo de meditar para poder recibir la revelación que necesitamos para nuestras vidas. Ujú, Y eso es lo que debemos hacer cuando estamos leyendo el libro de Mormón. ujú. Debemos eh, creer, desear, saber que podemos sentir el amor y el espíritu en el libro de Mormón, el amor de nuestro Padre Celestial, el espíritu. eh, Desear Sí, saber esto. Luego que hemos leído, reflexionar algunos versículos que tal vez nos llamaron la atención o algunas cosas, algunas palabras que nuestra mente captó alguna palabra en el libro Mormón, y reflexionar sobre ello. sí, Es interesante también porque muchos estudiosos del libro de Mormón han pensado de que aquí cuando dice que fue arrebatado a una montaña extremadamente alta que nunca había visto. Esto también está en cuando Moisés tiene la visión de todas las cosas. Moisés también fue dice, una yo fui montaña. Ujú, arrebatado a una montaña extremadamente alta. ujú. Algunos piensan que Nefi estuvo también en esa misma montaña. No sabemos, bueno, yo No se sabe, sí. personalmente no Algunos podría piensan, decir exacto. que fue la misma, pero sabemos Ajá, que por seguro era la misma área. la misma área. Porque Entonces, sabemos que podría cuando ser, Leí y su familia parten de Israel, toman una parte del camino en que Moisés claro, había recorrido con el pueblo. claro, Eh, exactamente. Ujú, entonces muchos piensan que tal vez podría ser. ¿verdad? Bien, más adelante dice, y me dijo el Espíritu, he aquí, ¿qué es lo que tú deseas? Y esto es interesante, ¿qué es lo que nosotros deseamos? ¿Por qué Ujú. oramos? ¿Por qué queremos hablar con Dios? Y, y de esta forma nosotros podemos expresarle a Dios, Padre Celestial, yo deseo esto, hacerle saber a nuestro Padre Celestial cuando oramos, qué deseamos. ¿Sí? Exactamente. Y Ujú, aquí el ángel quiere que Nefi, el ángel sabía por qué Nefi ujú, había subido ahí, para qué, ujú. pero él quiere escuchar, quiere saber, Exactamente. a ver cómo. Por supuesto, Muy no, buen punto. Nefi no escribió todo lo que sucedió, todo lo que habló o pensó en ese momento, pero está muy bien escrito esto, que Nefi lo escribió de tal forma para no perder la visión del por qué Nefi subió ahí, ¿no? Muy buen punto. Entonces Ujú, dice, y yo le dije, deseo ver las cosas que mi padre vio, ahí directamente. Yo quiero ver lo que mi padre vio. claro. Ujú. Y nosotros muchas veces hemos escuchado a nuestros líderes, apóstoles, profetas, que nos cuentan cosas, nos dicen, o como contó el Elder Holland después que volvió del hospital, de las conferencias de abril pasada. Ujú, eh, si nosotros queremos creer lo que él vio, lo que él sintió, podemos hacer lo mismo. Podemos orar y decir, deseo saber lo que el Elder Holland vio. Quiero saberlo. ¿Sí? Tal vez lo mismo sucede. Mi padre, digamos, hay hijos que dicen, mi papá dice que él recibió un testimonio del libro Mormón. Mi mamá, o mis hermanos, o el obispo, eh, ellos pueden hacer lo mismo que Nefi. Ir, ujú. orar y decir, deseo saber lo que mi padre vio o sintió acerca cuando oró por el libro de Mormón. O para saber si el profeta de actual es el profeta para esta dispensación, la última dispensación o no. O, Claro que sí. o José Smith, si fue el profeta de la restauración. Tenemos que hacer lo mismo. Eh, Sí.
La verdad que Deseo sí. saber si José Smith vio al padre y al hijo. Deseo saber esto, hacerle saber a nuestro padre. Y en el versículo 4 y 5, ¿qué pasó? ¿Puedes leerlo? Claro que sí. Dice, y el Espíritu me dijo, ¿crees tú, perdón, crees que tu padre vio el árbol del cual ha hablado? De vuelta, el, el ángel quería escucharlo de su propia boca. Muy, muy buen punto el que hiciste antes. Am, entonces, Nefi dice, y respondí, sí, tú sabes que creo todas las palabras de mi padre. Y ahí en el versículo 6 me encanta porque el ángel tiene tanto gozo, lo cual nos muestra sentimientos, ¿verdad? Nos muestra sentimientos, muestra la, el amor que este ángel también siente por el Padre, porque le da tanto gozo que Nefi sí creía en lo que el Padre había visto. Entonces él prorrumpe en alabanzas, diciendo, Hosana al Señor, el más alto Dios, porque Él es Dios sobre toda la tierra. Sí, todo sobre todo. Entonces, me encanta ese versículo. Muestra tanta cantidad de emoción, tanta cantidad de testimonio por parte del ángel también. Y él le dice, bendito eres tú, Nefi, por creer, porque crees en el Hijo del más alto Dios. Qué hermoso. Esa exclamación es hermosa, ¿no? Sí. Entonces le dice, por lo tanto, verás las cosas que has deseado. Ujú. Am, y el 7, por favor. Sí. Y he aquí, esto te será dado por señal, que después que hayas visto el árbol que dio el fruto que tu padre probó, también verás a un hombre que desciende del cielo y lo presenciarás. Y después que lo hayas presenciado, darás testimonio de que es el Hijo de Dios. Y esta es una de las cosas que necesitamos saber nosotros también. Ujú, Cuando nosotros pedimos a nuestro Padre Celestial algo, como ser, quiero saber si el ujú. libro mormón es verdad. Quiero saber si José Smith fue el profeta de la restauración. Lo que requiere nuestro Padre Celestial es que nosotros demos testimonio de estas cosas. Muy buen punto. No porque sí, nuestro Padre nos va para saciar nuestro interés y nuestro deseo no más de querer saber, pero no queremos compartir nuestro testimonio o no queremos hacer una misión o no queremos en los días domingo primer domingo de testimonio dar nuestro testimonio. Va a ser muy difícil que nuestro Padre Celestial nos haga saber estas cosas. Yo pienso que también hay una responsabilidad de por medio, ¿no? Exactamente. Y me pregunto si el Padre Celestial dirá, sé, hijo, que deseas un testimonio, pero me pregunto si él pensara, ¿para qué quiere mi hijo este testimonio? ¿Qué es lo que va a hacer con ese testimonio que yo le voy a dar? Porque sabemos perfectamente que un testimonio es que viene por medio del Espíritu Santo es una responsabilidad enorme que el Señor pone sobre nosotros a causa de que es tan sagrado. Él Mm, no lo toma livianamente. no. Entonces, hay, hay algo que Él desea que nosotros hagamos y en este caso le muestra a Nefi de que Eh, Él desea de que después de eso Él dé testimonio de lo que va a ver. y yo pienso que en muchos casos, padres que tienen negocios o que tienen ciertos talentos o dones de como mecánica, electricidad o algunas cosas, que venga el Ujú. hijo y le diga, padre, explícame cómo hace esto, cómo hace esto. Y el padre le diga, oh, ¿vas a trabajar en la mecánica? ¿Va a estudiar esto? No, solamente quiero saber nomás por saber, pero no me gusta, no me interesa, no quiero. Y el Mm, papá le va a decir, no me hagas perder el tiempo, entonces. Esto es algo bastante serio, bastante complicado, perdería mucho tiempo en estar explicándote y enseñándote si no lo vas a usar, no vas a hacer nada, no te gusta.
no querés, te escondes, tienes miedo. Muy buen punto. Yo pienso Ujú, que no, tal vez no es lo mismo, pero sí podemos hacer una pequeña referencia en esto, ¿no? ujú. Em, entonces, vamos a pasar directamente si quieres, vamos a leer el versículo 9. Si quieres comentar algo del 8 está bien, no hay, eh, No, está bien, podemos pasar al 9. ¿Lo leo? eh, sí. Y sucedió que después que hube visto el árbol, le dije al espíritu, veo que me has mostrado el árbol que es más precioso que todos. Entonces, en ese momento, el ángel le vuelve a preguntar, porque sabemos que en este capítulo está repleto de preguntas que el ángel le Mm. hace. El ángel lo va guiando a Nefi en lo que él quiere ver, qué es lo que él desea ver, qué es lo que está entendiendo de lo que está viendo. Entonces, en el versículo 10 dice, y me preguntó, ¿qué deseas tú? Una vez más, ¿qué deseas tú? Y entonces, en el 11 le dice, deseo saber la interpretación. Esto es bastante interesante, ¿no? Él lo ve, pero podría haber quedado ahí la visión, ¿verdad? El Ya, Nefi lo ve, le dice, gracias padre, me encantó, ahora sé que vi lo que mi padre vio. Bárbaro, podría haber terminado ahí. Y hubiese sido una hermosa experiencia para él, ¿verdad? claro, Pero el ángel le vuelve a preguntar, ¿qué deseas? Entonces él ahí dice, deseo saber la interpretación. claro. Porque a él, el padre, él creía todo lo que el padre le había dicho. En el Exactamente. versículo 8 que saltamos, él dice que el árbol excedía toda blancura y toda belleza. Sí, Y el padre le había dicho eso ya. ya el Entonces papá él se lo había creía. dicho. Entonces, Exactamente. Ya eh, teníamos esa parte claro, nosotros. Ujú. no se puso a pensar, a decirle al ángel, ¿por qué Ángel era tan blanco? ¿Por qué era así? No, si no quería, directamente fue, dice, quiero saber la interpretación. Claro, ¿Sí? Quiero saber esta interpretación. claro. Ujú. Entonces el ángel le dijo, mira, y miré para verlo, pero no lo vi más al ángel, ¿verdad? Claro, al ángel. Pues Ujú. se había retirado de mi presencia. Claro, O sea, cuando le dijo, mira, él se fue. sí. Ujú, Sucedió que mire y vi la gran ciudad de Jerusalén, también otras ciudades. Vi la ciudad de Nazaret. En ella vi a una virgen y era sumamente hermosa y blanca. Am, Cuando él ve todo esto, le llama la atención de esta mujer y él, pienso que el espíritu le dijo que era una jovencita, virgen, ¿sí? Tal vez ujú, era una niña. Él al verla se dio cuenta que era una niña eh, y era virgen, pero ujú, además de eso era sumamente hermosa y blanca. ujú. Y ocurrió que vi abrirse los cielos y el ángel descendió, se puso delante de mí y me dijo, Nefi, ¿qué es lo que ves? Y ahí Nefi le contesta, ¿verdad? Sí, le contesta de que está viendo a la Virgen y ahí es donde el ángel le vuelve a preguntar que si está entendiendo la condescendencia de Dios en el versículo 16. Y Ujú. estábamos buscando nosotros qué es lo que significa la palabra condescendencia. Y aprendimos de qué significa am, descender de un grado exaltado, de un nivel alto a otro más bajo. A otro más abajo. Ajá, entonces entendimos que la razón por la que le pregunta esto el ángel es porque le está diciendo, ¿estás entendiendo que Jesucristo está en su grado exaltado y que Él baja a este nivel más bajo, a la tierra, a este nivel celestial? Entonces ahí es donde el Nefi le dice, no entiendo todas las cosas, am,
no, él no está todavía entendiendo de qué se trata todo. Pero dice que él sabe que él nos ama, que nuestro Padre Celestial nos ama. Esa parte estaba claro para él, pero no estaba entendiendo el resto. Entonces, por eso él ve más, el ángel le sigue enseñando. Claro. Y yo pienso que es la situación, como una vez yo comenté, es la situación que en ese tiempo se encontraban. Le Ujú. habían hecho creer a la gente de que un Dios es inmortal, está allá en los cielos, no tiene nada que ver con nosotros, con nuestras cosas físicas, no puede venir así, nace, sino que si viene, viene en una forma poderosa y grande que para destruir o salvar o lo que sea. Claro, Pero en su mente no entendía de cómo eh, un Dios va a venir, va a nacer, va claro, a venir acá entre nosotros. Entonces, la condescendencia es que baja de su parte exaltada y viene a nacer aquí en la tierra. claro. Ujú, Um, el 18 dice, y me dijo, he aquí, la Virgen que tú ves es la madre del Hijo de Dios según la carne. ujú. Um, y esto es interesante porque cuando él le dice, quiero la interpretación del árbol, lo primero que hace, Ujú. Dios le muestra una virgen. Claro, claro. Um, Le muestra esto a la es, madre, esto a es la para madre. algo más profundo, no lo vamos a tocar, pero hay algo hermoso que en esos tiempos de antiguo eh, ellos sabían estas cosas y ahora con muchas de las nuevas traducciones que ha habido se pueden entender mucho mejor estas cosas. Pero vamos a mantenerlo en una forma simple y natural para todos, ¿no? Para que Ok, todos podamos progresar y crecer paso a paso. ok, perfecto. Eh, entonces dice, eh, y me dijo, he aquí, la Virgen que tú ves es la madre del Hijo de Dios según la carne. Ujú. Si quiere leer los versículos siguientes. Eh, Claro que sí. Y aconteció que vi que fue llevada en el espíritu, y después de haber sido llevada en el espíritu por cierto espacio de tiempo, me habló el ángel diciendo, mira, y miré y vi de nuevo a la Virgen llevando a un niño en sus brazos. Y el ángel me dijo, he aquí el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre eterno. Y entonces le pregunta nuevamente, ¿comprendes el significado del árbol que tu padre vio? Entonces ahí está lo que yo estaba diciendo, estaba un poquito adelantada, perdón. Nos volvimos atrás. Pero en ese versículo 22, ahí es donde él le dice, entiendo de que el amor de Dios se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. Por lo tanto, es más, perdón, por los hijos ajá, por lo tanto, es más deseable que todas las cosas. entonces, cuando dice es más deseable que todas las cosas, leí el Padre cuando prueba el fruto, ¿qué dijo? Ese fruto era el El más amor de Dios, deseable, el más el más deseable, de deseable de verdad. todo. Ujú. O sea que está diciendo que el amor del Señor, el amor de Dios para nosotros es lo más deseable, lo más profundo, lo más exquisito que nosotros podemos experimentar. Exacto. Y hay una escritura que habla acerca de esto, ¿no? Ujú. Eh, que Dios amó tanto al mundo que ha dado su Hijo. Exactamente. Y yo estaba pensando mucho en eso hace un tiempo atrás cuando estábamos aprendiendo el libro de Mormón por medio del programa del Ven, Sígueme, lo cual es un estudio de las escrituras por medio de la iglesia que ha Ujú. puesto para que podamos aprender el Evangelio y las escrituras en el hogar y también en la iglesia los domingos. Am, y yo me di cuenta de que nunca había entendido por qué las escrituras dicen que ese fruto del que habla el,
el árbol de la vida, de lo que interpretación, no había entendido por qué dice que significa el amor de Dios. Entonces, cuando veamos esa parte, les voy a compartir algo que yo entendí. ¿Por qué dice que el fruto del árbol am, representa el amor de Dios? Porque yo pienso que es muy hermoso y tal vez alguien tenga la misma duda. Vamos a ver. claro. Y he allí cuando em, él puede, ahí voy a compartir aquí, Ujú, he allí que él ve a, a la Virgen llevando en su brazo al niño ujú. y él puede entender ahora un poquito más el amor de nuestro Padre Celestial por nosotros. Em, el, Muchos de nosotros no lo podemos entender el amor que tiene nuestro Padre Celestial por nosotros, porque la, la cultura, la sociedad nos ha hecho ver el amor de una forma diferente. Es verdad eso. Eh, Ujú. y nosotros hemos crecido en esa forma pensando qué tipo el amor es. Y cuando habla del amor, queremos interpretarlo como lo muestra aquí la tierra, o como lo muestra Hollywood, o como nos hacen creer los poetas, las canciones. Pero esto es algo superior, algo sublime, algo Sí. Divino. más grande todavía. ¿Sí? Am, eh, para nuestra mente finita es muy difícil de poder entender este amor, Es verdad. que sobrepasa todo. Sí. Am, Bien, vamos a seguir leyendo. Quedamos en el 23, en el versículo 23. Estábamos en el 25. Oh, 25. Bien, leemos entonces el 25. Am, ¿Quieres leerlo? Claro que sí. Dice, y aconteció que vi que la barra de hierro que mi padre había visto representaba la palabra de Dios, la cual conducía a la fuente de aguas vivas o árbol de la vida. Y estas aguas son una representación del amor de Dios. Y también vi que el árbol de la vida representaba el amor de Dios. Entonces ahí es donde Nefi empieza a ver, ya vio la representación o la interpretación de lo que significa el árbol de la vida. Am, entonces, después ve lo que significa la barra de hierro. La barra de hierro es interesante, ¿no? Que la barra de hierro sabemos que representa la palabra de Dios, lo cual Nefi lo dice un poquito más adelante. Pero en estos versículos aquí, él lo liga a todo con el amor de Dios, porque dice que la barra de hierro que mi padre había visto en el 25 representaba la palabra de Dios, la cual conducía a la fuente de aguas vivas, o sea Ujú. que está comparando al árbol de la vida con las aguas vivas también, lo cual sabemos que representa a Jesucristo. Exacto. Ajá. Y dice que todo eso es una representación del amor de Dios. Y cuando yo tuve esta experiencia tan hermosa hace unos meses atrás, am, entendí que representa el amor de nuestro Padre Celestial, lo cual sabemos obviamente que es un Dios también. Entonces me di cuenta de que representa el amor de nuestro Padre Celestial por nosotros al darnos a su Hijo Jesucristo para ser nuestro Salvador y Redentor, porque estamos viendo aquí que cuando Él ve lo que representa el árbol, no le dice lo que representa el árbol, le muestra a Jesucristo, a su madre, a su nacimiento y a su ministerio entre los hijos de los hombres, entre las personas. Claro. Y esto cuando habla del agua, aguas vivas, como bien dijiste, representa a Jesucristo.
Eh, Ujú, hay un índice que nos lleva a Juan 4:14 o Juan 7, 37, 38, ujú. donde también Jesucristo dice, yo soy el agua viva. Sí. Y habíamos hablado de esto, Ujú. que así como nosotros, nuestro cuerpo terrenal no puede sobrevivir muchos días sin agua, eh, con el agua que Jesucristo da en la vida eterna, podemos vivir eternamente con nuestro Padre Celestial. Eh, y a esto es lo que representa. Él lo hace bien claro aquí, agua viva o árbol de la vida, ¿no? Claro. Ujú. El 26, el ángel me dijo de nuevo, mira y ve la condescendencia de Dios. Y miré y vi al Redentor del mundo, de quien mi padre había hablado. Vi también al profeta que había preparado la vía delante de él, o sea, Juan el Bautista. Lo veo a Juan el Eh, Bautista. Ujú. sí. Bueno, y aquí es donde eh, el ángel le muestra que el Cordero va predicando el Evangelio, sanando, eh, Hermoso. llama a 12 personas, que son los apóstoles, para que Claro. lo acompañe. Eh, y Ve mucho acerca del ministerio de Jesucristo, sí, de la sanación que Él hace a muchísimas personas, ujú. ah, Sí, sacando acá en demonios esta y parte espíritus impuros. dice, y fueron sanadas, Ujú. y voy a marcarlo, dice, y fueron sanadas por el poder del Cordero de Dios, y los demonios y los espíritus impuros fueron echados fuera. Eh, Qué bárbaro. y sanó muchísima, muchísima gente. Um, Ujú. al parecer, Nefi ve que Jesucristo había sanado muchísima, muchísima gente. Ah, ve, acá dice, y vi a multitud de personas, Sí, enfermas y afligidas, um, que habían sido multitudes. No multitudes. dice unas cuantas personas, multitudes. Ujú. Lo da a entender también en el Nuevo Testamento cuando algunas veces cuando quiere decir, quiere expresar a las personas que curó y dice los curó a todos. O sea, estamos hablando de muchas personas, no estamos hablando de un puñadito. Sí, muchísimas. El ángel le dijo luego que mirara y él vio que andaba por el pueblo y que fue apresado, fue Ujú, juzgado por el mundo, ¿no? Eh, luego que fue muerto, él ve que fue muerto en una cruz por los ujú. pecados del mundo, el versículo 33, por los pecados del mundo. Eh, Qué en el hermoso. 34 dice, después que fue muerto, vi a multitudes de la tierra que estaban reunidas para combatir contra los apóstoles. Eh, y muchas veces nosotros intentamos, las escrituras cuando habla combatir, pensamos que es una guerra de armas Claro, entre ellos. Pero aquí habla de combatir contra los apóstoles, significa que se habían unido para perseguir los claro, apóstoles claro, y destruirlo y matarlo, ¿no? claro. Claro, Nefi ve mucho del ministerio de Jesucristo. Eh, me pregunto lo que debe haber significado para él ver todo eso, ¿no? Debe haber significado algo tan Tan sublime doloroso, para él, claro. tan joven como era, haber visto todo esto. Ah, pero me encanta cuando él dice que él entiende de que Jesucristo iba a ser muerto por los pecados del mundo, que no iba a ser solamente una cuestión de que las personas en ese tiempo donde él nació y vivió y murió, lo vencieron. No es que lo vencieron, sino que, no es que lo vencen y lo matan, sino de que había un propósito en en esa muerte de Jesucristo y en su resurrección, y Claro. era el pagar por nuestros pecados. Y él lo entiende bien a eso. Sí, puedes leer
versículos 30 35 y 36. Claro que sí. Dice, y estaban reunidas todas las multitudes de la tierra. No, perdón, y estaban reunidas las multitudes de la tierra. Y Ujú. vi que se hallaban en un vasto y espacioso edificio semejante al que mi padre vio. Y de nuevo me habló el ángel del Señor diciendo, he aquí el mundo y su sabiduría. Interesante. Sí. Ah, Em, y sigo, el 30, sí, sigo, el 36. ok. Ah, perdón, no terminé el 35 todavía. Dice, sí, he aquí la casa de Israel se ha reunido para combatir contra los 12 apóstoles del Cordero. Y aconteció que vi y doy testimonio de que el grande y espacioso edificio representaba el orgullo del mundo. Y cayó, y su caída fue grande en extremo. Y me habló otra vez el ángel del Señor diciendo, así será la destrucción de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos que combatan contra los 12 apóstoles del Cordero. Realmente muy impresionante. Y ahí en eso podemos ver la interpretación de este vasto edificio. Sí, ahí nos da lo que significa el orgullo del mundo. Ajá. Ujú, Es el orgullo del mundo. Em, Luego dice, y él da testimonio de esto, ujú. que representa el orgullo. Y en la conferencia pasada hablaron acerca de este orgullo. Fue la de Berna también, nos Sí, recordó sí, ujú, del libro de Lamán. Es sí, interesante que él tocó el libro de Lamán, que es el libro que habla acerca del profeta Samuel, de que faltaba poco tiempo para la venida del Salvador, ujú, y él habla del libro de Amán a un pueblo que esperaba la venida del Salvador, que sí. naciera el Salvador. Y bueno, sabemos que en la conferencia, empezando por el discurso de nuestro presidente, de nuestro profeta, presidente Nelson, Ujú. habla mucho sobre la segunda venida, de prepararnos precisamente, como estás diciendo, que en el Claro, libro de Lamán hay una preparación por parte precede a del eso, pueblo. Ujú, exactamente. Y sí, es interesante, el Vende justo toca parte del libro de Amán, el orgullo, que debemos cuidarnos mucho del orgullo. sí. Eh, y nosotros somos un pueblo que está esperando la venida de nuestro Salvador. Es Me llena interesante. de, me llena de gozo solamente Sí, pensar. es muy interesante. Eh, Bien, vamos acá a pasar al capítulo 12. Nuevamente el ángel le habla. Ujú. Eh, si puedes leer del 1 al 3, por favor. Sí, y aconteció que me dijo el ángel, mira y ve a tu posteridad y también a la posteridad de tus hermanos. Y miré y vi la tierra de promisión y vi multitudes de gente, sí, cual si fuera en tan inmenso número como las arenas del mar. Y sucedió que vi a las multitudes reunidas para combatir unas con otras. Sí, perdón, y vi guerras y rumores de guerras, y vi la gran mortandad causada por la espada entre los de mi pueblo. Y aconteció que vi pasar muchas generaciones en guerras y contiendas en la tierra, y vi un gran número de ciudades, sí, tantas que no las conté. Eh, Tiene que haber sido bastante doloroso poder ver a Sí, su descendencia, ¿no? Eh, sí, Estar en guerra, matándose unos a otros. yo Y estaba esto es lo que él pensando, ve, esto lo ve él antes de la venida exactamente, del, del Salvador a las Américas. exactamente. Ujú. Eh, yo voy a leer los versículos 4 y 5. Ok, Um, a ver si puedo, quiero poner una imagen. Esta.
Un segundito, Ujú. mientras yo voy a leerlo. Aquí Am, en estos versículos está contando el vapor de tinieblas. claro. Interesante. Presten atención am, cómo él relaciona al vapor de tinieblas del sueño de su padre Ley. Entonces él dice, aconteció que vi un vapor de tinieblas sobre la faz de la tierra de promisión, y vi relámpagos y oí truenos y terremotos y toda clase de ruidos estrepitosos. Vi que se hendieron las rocas y la tierra, y vi montañas desplomarse en pedazos, vi las llanuras tornarse escabrosas, vi que se hundieron muchas ciudades, vi que muchas otras fueron abrasadas por fuego, vi muchas que cayeron a tierra por causa de los terremotos. Sucedió que después de presenciar estas cosas, vi que el vapor de tiniebla desaparecía de sobre faz de la tierra. He aquí vi multitudes que no habían caído a causa de los grandes y terribles juicios del Señor. Y vi abrirse los cielos y al Cordero de Dios que descendía. Yo pienso que ese momento tiene que haber sido bastante terrible estar ahí. Y él pudo presenciar todas estas cosas. Sí. Él pudo verlas todo esto. Ujú. Es Y tiene que haber interesante, sido un dolor inmenso en él. imagínense. Es interesante recordar que Nefi todavía no había llegado aquí la familia de él no había llegado todavía a las Américas, al continente americano. O sea que él está viendo cientos y cientos de años de historia. Él está viendo Muchísimo. acá donde él ve las destrucciones que iban a suceder antes de que Jesucristo visitara a su pueblo. Es algo que sucedió 600 años después, o poquito cerca de 600 años después de esta visión que él está viendo. Él ve, y después más adelante lo vamos a ver también, él ve toda la historia hasta que el pueblo nefita, el pueblo lamanita, completamente destruye a los descendientes de él, Nefi, a los nefitas. Mm. O sea que estamos hablando de una visión realmente muy, muy impresionante. Puedes leer el sería el 6 y el 7. Sí, y vi abrirse los cielos y al Cordero de Dios que descendía del cielo, y Ujú. bajó y se manifestó a los que no habían caído. Ahí lo repite por segunda vez. Y también vi y doy testimonio de que el Espíritu Santo descendió sobre otros 12 y fueron ordenados de Dios y escogidos. Sí. Ahí nuevamente Jesucristo establece su iglesia tal cual como la había establecido en el antiguo continente, Israel, Ujú. y lo organiza de la misma forma. De la misma forma lo organiza. Sí. Am, bien, vamos a seguir leyéndolo. Am, luego, el capítulo 7 que bueno, el 5 habla de que el vapor de tiniebla desaparecía, y esto es Ujú. importante porque trae la luz, Jesucristo trae la luz, Exactamente. al desaparecer todo esto, ¿no? El 7 da testimonio, descendieron sobre otros 12 el Espíritu Santo, que fue ordenado. Ujú. En el 8 dice los 12 discípulos del Cordero que han sido escogidos para ministrar a lo de tu descendencia. Eh, y ahí le hace acordar a Nefi, ¿te acuerdas de los apóstoles del Cordero allá en Israel? El 9 y el 10, ¿podés leerlo? Sí, dice, y me dijo,
¿te acuerdas de los 12 apóstoles del Cordero? He aquí, ellos son los que juzgarán a las 12 tribus de Israel. Por tanto, los 12 ministros de tu posteridad serán juzgados por ellos, pues vosotros sois de la casa de Israel. Entonces ahí le está mostrando el Señor, el ángel, perdón, a Nefi, de que el Señor, que el ángel, bueno, perdón, el ángel le está diciendo, ya te mostré los 12 que Jesucristo va a elegir en Israel. ¿Te acuerdas de ellos? Entonces ahí le dice, aquí en el continente americano, cuando Jesucristo venga, también va a elegir 12 apóstoles. Entonces Y, le está eh, explicando. Ujú. y bueno, de ahí ve que muchas generaciones van a vivir en rectitud, que van a, su vestido se ven blancos. Es Luego ver que interesante, las es muy interesante. posteridades, Ujú. ¿cómo? Digo que es muy interesante esa parte, porque ahí está mostrando lo que iba a suceder durante esos 200 años después de que Jesucristo visita a las personas del continente americano. Por Ujú, 200 años ellos iban a vivir, o como Nefi lo dice, por 4 generaciones ujú, en rectitud. en rectitud. Ellos cambian a causa de lo que sucedió y ellos establecen una sociedad hermosa, de Mm, mucha rectitud, sí. de un tiempo de mucha paz. Ujú. Y luego ve que la posteridad de sus hermanos pelean contra la posteridad de él y se hayan congregados en batalla en el 15. Sí. El 16 dice aquí, la fuente de agua sucia que tu padre vio, el río del que habló y sus profundidades son las profundidades del infierno. Ujú. Acá le da la otra aclaración de las aguas sucias que el padre vio, ¿sí? Eh, eh, que son estas guerras y destrucciones y peleas, odio, eh, fue representado en esto, en estas aguas sucias. Ujú. En el versículo 17 dice exactamente lo que significa el vapor de Ujú. tinieblas. ¿Quieres que lo lea? Sí, por supuesto. Y los vapores de tinieblas son las tentaciones del diablo que ciegan los ojos y endurecen el corazón de los hijos de los hombres y los conducen hacia caminos anchos, de modo que perecen y se pierden. Mm. Em, yo tengo aquí algo de que también el elder, eh, perdón, am, el elder que anteriormente yo estuve, eh, a ver si me acuerdo dónde lo puse. Am, aquí está. Sí, el elder Pearson. Ujú. Em, él nos habló también de estas cosas, ¿no? Estas tinieblas, estos vapores, em, y, y quisiera mostrar y leérselo. Ok, Em, a ver si se puede, podemos mostrarlo. lo ¿Se estoy puede ver viendo. bien ahí o no? Sí, yo lo veo bien. Ujú. Ah, bueno, ¿podés leerlo? Tengo justo arriba Ah, por eso sí, a mí me nuestra pasaba imagen. lo mismo. Ahí está. Sí, Ujú. Ya lo dice, corrí. Ok, ahora sí, dice, y todos los misioneros pasados y presentes, no, perdón, voy a empezar de vuelta, a todos los misioneros pasados y presentes, eldres y hermanas, ustedes no pueden sencillamente volver de la misión, zambullirse en Babilonia y pasar horas interminables ganando puntos sin sentir en juego, perdón, ganando puntos sin sentido en juegos de videos vanos sin caer en un profundo adormecimiento espiritual. Tampoco pueden permitirse acceder a la pornografía en línea ni hacer caso omiso de la virtud y la castidad sin que haya terribles consecuencias espirituales. Si pierden el espíritu, están perdidos y no se no dejen. se dejen distraer ni engañar. Ujú. Muy.
Es Palabras fuertes también. Ujú. parte de esta neblina, Sí, eh, que es una batalla, como yo le expliqué antes, cuando dice combatir contra los apóstoles, muchas veces pensaba combatir entre los dos bandos, pelean con armas, pero también esto es, Satanás está combatiendo contra claro nosotros, que sí. nos Ujú. está persiguiendo y recordemos que el profeta y los apóstoles nos llaman ahora discípulos. Y así como los 12 discípulos de Jesucristo y los 12 de Jesucristo aquí en América, Ujú. ellos también fueron perseguidos, fueron combatidos y destruidos. Sí. Y Nosotros estábamos debemos estar hablando, preparados en esto, ¿sí? perdón, estábamos Sí, hablando también de que el Elder Pearson está hablando acerca de consecuencias. O sea, lo pueden hacer los jóvenes, volver de vuelta a su vida anterior sí, o, mejor dicho, olvidarse de lo que vivieron en la misión, de lo que hicieron en la misión y elevarse a un nivel más alto. En vez de eso, si eligen am, caer en cosas del mundo, va a haber consecuencias. Y claro que sí. estuvimos hablando de eso nosotros, porque en el versículo 18 cuando dice de que el edificio representa el orgullo del mundo, también dice, y un gran y terrible abismo los separa. Sí, la palabra de la justicia del Dios eterno y el Mesías, que es el Cordero de Dios, de quien el Espíritu Santo da testimonio desde el principio del mundo hasta hoy y desde ahora y para siempre. Estábamos hablando mucho acerca de ese abismo del que Sí, habla y estábamos diciendo de que el mismo abismo que existe desde el edificio hasta el árbol de la vida, existe desde el árbol de la vida hasta el edificio. O sea que claro, quiere decir que trabaja en de ambos puntos, de ambos extremos. Las personas del edificio, si quieren venir al árbol de la vida, van a tener un abismo bastante difícil para superar y salir. Pero también los que se quieren ir del árbol de la vida hacia el edificio también van a tener consecuencias. Básicamente es que ese abismo es inevitable y que las personas que quieran pasar del edificio hasta el árbol de la vida, el Señor los va a ayudar. Claro que sí, pero no les va a resultar fácil. Dejar detrás las cosas del mundo no nos es fácil, pero ah, siempre sabemos de que ese camino es ayudado, asistido por el Señor, por su Espíritu, por personas que nos aman, que quieren lo mejor para nosotros. Pero ojalá que nunca decidamos cruzar ese abismo de ir del árbol de la vida hacia el edificio, porque las consecuencias van a ser muy, muy graves. muy grave, sí, es cierto. Am, Vamos a leer esta parte triste para él, para Nefi también, el 19. Mientras Ujú, el ángel pronunciaba estas palabras, vi que la posteridad de mis hermanos combatía contra la mía, según la palabra del ángel, y a causa del orgullo de mi posteridad y de las tentaciones del diablo, vi que la posteridad de mis hermanos venció lo de mi descendencia. ujú. Y esta es una parte triste para Nefi, porque puede ver la destrucción de todos sus hijos, nietos, bisnietos y generaciones eh, perdidas en guerra, en muerte, en odio, en récord, en tentaciones. Y dice el 20, aconteció que miré y vi que de la posteridad de mis hermanos habían vencido a la mía, y se repartieron en multitudes sobre la superficie de la tierra. Y los vi reunirse en multitud y vi entre ellos guerras, rumores de guerra, guerra y rumores de guerra. Y como sabemos, esto fue la historia de acuerdo a los indígenas aquí en las Américas y en los pueblos de Centroamérica que vivían constantemente en guerra. Eh, Hay historia de ellos, cuentan, porque se pasaron verbalmente de jefes en jefes, los indígenas pasaron historias de guerra eh, y destrucciones que hubo por muchísimo tiempo. Y el ángel me dijo, y aquí estos degenerarán en la incredulidad. Después que hubieron degenerado en la incredulidad,
se convirtieron en gentes oscuras, sucias, de ocio, todo género de abominaciones. Y ahí termina. Y nosotros no tenemos muchas referencias de lo que sucedió con toda esta gente, ¿no? Lo que sí, lo que el libro Mormón nos dice. Pero nosotros hemos podido ver en unas historias de gente actualmente que fueron encontradas, que vivían en cuevas o siguen viviendo en montañas. Ujú, Eh, las personas estaban tan sucias, tan llenas de cosas. Nosotros le decimos costra a veces, cuando la persona no se baña mucho, se empiezan a formar como ciertas escamas en la piel. Si no se bañan, no se cuidan, se forman escamas. Eh, no sé si hay otra palabra aparte de costras que le llamamos nosotros. Y, y la persona pierde el color de su piel de esa forma por por los tiempos, no usar el agua, no bañarse, y se convierte en ociosa. Lo único que hace es comen, matan animales para comer y de eso viven, nomás no hacen otra cosa. ujú. No intentan trabajar, ni cultivar, ni criar, nada. Eh, y así termina el capítulo 2. Sí, ¿Te gustaría decir algo y así te despide también? claro que sí. Muchísimas gracias por haberme invitado. Son capítulos muy, muy profundos. Espero que todos nos tomemos el tiempo de analizarlas, de leerlas con profundidad y como Nefi nos enseñó, también orar al respecto, para que nosotros podamos saber la interpretación de estas cosas para nuestras propias vidas. Ujú. ¿Qué puedo aprender yo de esto? ¿Qué puedo tomar de todo esto que me sirva a mí, que le sirva a mi posteridad? Si nosotros pudiéramos ver nuestra posteridad de acá a cientos de años, me pregunto si ahora haríamos cosas diferentes. Claro que sí. Yo pensé en eso, pensé, si yo pudiera ver las generaciones de mis hijos, mis 6 hijos, a los que amo tanto, de acá a cientos de años, ¿qué haría hoy para que tal vez pudiera quedarles a ellos un testimonio más fuerte, un ejemplo más recto, un amor más grande, una oración más firme y de más fe por ellos? Solamente eso era. Pensemos en eso, en nuestras futuras generaciones. Lo, Claro que sí. Gracias. lo comparto con mucho amor con ustedes. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hermanos, hemos terminado el capítulo 11 y 12. Hay mucho por hablar, mucho que decir. Am, Nuevamente en las próximas semanas hablaremos de todo lo que siguió viendo Nefi después de esto. Él tuvo más visiones acerca de este tiempo también. Hubo mucho que él vio y vamos a tocar estos temas también. Vamos a ver capítulo por capítulo y analizarlo y verlo y dar nuestro mejor pensamiento, nuestras mejores ideas y lo que el Espíritu Santo nos guíe y nos indique, eso haremos. Como dijo mi esposa, es una cosa que debemos pensar, qué vamos a dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, qué le dejaremos. Eh, Sé que ellos tienen su propio albedrío. Ellos tienen que decidir. Esta vida que Dios ha creado para que nosotros podamos desarrollarnos aquí está dado todo de acuerdo al albedrío y cómo lo usemos. Eh, Sé que como padres a veces es doloroso poder ver a nuestros hijos que toman otros caminos, que se van para este edificio, esta Babilonia, al mundo. Y es muy doloroso poder ver, pero tanto ellos como nosotros debemos aprender y valernos de que nuestro Padre Celestial nos ama, que es Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Eh, Confiar en Él y saber que Él puede salvarnos, que Él puede ayudarnos, que Él, acercándonos a Él, podemos nosotros recibir la paz,
el amor, la tranquilidad y todas aquellas cosas que necesitamos para nuestro progreso temporal y espiritual. Gracias, hermanos, y recuerden, si hay alguien que usted cree que le puede interesar, compartan este video. También, si le gusta, denle un me gusta y pueden suscribirse también. Así podemos llegar a más personas. Gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.